en Chemay con la ponencia Creando y Cortando, actividades domésticas en el área maya desde la perspectiva de género. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Bueno, pues hoy les voy a hablar un poquito sobre la organización social de los antiguos mayas, ya que vamos a estar discutiendo sobre el género de los miembros que integraron el grupo doméstico, y lo vamos a hacer a través del estudio de las actividades que realizaron, y las actividades las vamos a tratar de estudiar a través de un análisis de las herramientas elaboradas con piedra, ¿ok? Antes de comenzar, vamos a discutir un poco a qué entendemos por grupo doméstico y qué entendemos por género. El grupo doméstico se define como el conjunto de personas, usualmente, pero no necesariamente emparentadas, que viven en el mismo espacio construido, es decir, son corresidentes. Estas personas comparten un número de actividades tales como la producción, el consumo, el almacenaje, la reproducción, el cuidado de la prole y el culto. En términos arqueológicos, el espacio construido pues es fácilmente reconocido, ya que aún podemos observar los restos de las residencias. En cuanto a las actividades, pues varias de ellas podemos identificarlas en el registro arqueológico a través del estudio de los artefactos. El problema reside cuando tratamos de estudiar... al conjunto de personas realmente, ¿no? A la morfología del grupo doméstico, especialmente cuando intentamos estudiar quiénes integraron a esta unidad en términos de estatus, de género y de edad. Pero aún así es posible acercarnos a este aspecto utilizando un enfoque conjuntivo que vamos a hablar en un momento. Ahora, en cuanto al término de género, podemos ver con base en las definiciones que posee la Real Academia de la Lengua, que es un concepto que tiene muchas acepciones, ¿no? Bueno, en este caso nos interesaría la número 3, que es el que tiene una noción más sociocultural. El diccionario de español jurídico de la Real Academia, que es un poco más especializado, pues presenta otra definición que es más cercana a lo que los antropólogos entendemos por género. ¿Y qué entendemos nosotros por género? Bueno, el género es una construcción social que comprende conductas aprendidas y sistemas comunicados de tipo cultural que materializan un conjunto de creencias acerca de los roles, actividades, normas, responsabilidades, expectaciones sociales y necesidades que tienen y desempeñan las personas en una sociedad en un momento dado, generalmente con base en las diferencias biológicas percibidas. Es decir, cada sociedad nos dicta, en un momento dado, nos dicta qué significa ser hombre, qué significa ser mujer u otro género. Asimismo, se entiende que los papeles y funciones entre los géneros no son rígidos, no son antagónicos, sino más bien son elásticos, son flexibles y siempre son complementarios. La investigación arqueológica y etnográfica en el área maya nos indica que el grupo doméstico, tanto hombres y mujeres, participaban en las actividades domésticas, aunque se percibe que hubo actividades que se asocian más con hombres y otras con mujeres, y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Entonces, para poder estudiar y lograr nuestro objetivo, no nos podemos limitar a la evidencia arqueológica. De hecho, para que las piedras nos hablen, tenemos que tomar ventaja de distintas fuentes de información, y en este caso utilizamos la iconografía, utilizamos la epigrafía, la historia y la etnografía misma. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Las actividades de subsistencia por excelencia en la sociedad maya antigua fueron el cultivo y el procesamiento del maíz mediante la molienda. Para moler se utilizaba el metate y la mano de metate, las cuales podían ser de diferentes materias primas y de diferentes formas, ¿no? El más común en el norte de Yucatán tenemos el metate tipo pila, que son metates muy grandes, son artefactos muy grandes elaborados generalmente con caliza.
Sin embargo, se presentan también metates ápodos o trípodes pequeños, elaborados con basalto o granito. Cualquiera que sea la forma y el material, se considera generalmente que los metates y manos fueron usados por las mujeres. La evidencia iconográfica, etnohistórica y etnográfica nos confirma tal asociación. Las diversas fuentes señalan además que las mujeres estuvieron generalmente restringidas a tareas y actividades llevadas a cabo alrededor de la casa. No obstante, existe la posibilidad de que los hombres en ciertas ocasiones pudieran procesar sustancias no alimenticias como desgastante para cerámica o cinabrio o sal en ciertos momentos. De hecho, en el registro iconográfico de Chichén Itzá tenemos en uno de los murales un hombre que se encuentra moliendo, utilizando un metate. No sabemos exactamente qué está procesando, posiblemente sal, porque la escena es marítima, pero bueno, esto es una especulación realmente. También en el registro arqueológico se han reportado tumbas en los sitios de Altunja y Lamanay, en el norte de Belice, que pero son tumbas de personas identificadas como masculinas, y entre sus ofrendas se encontraron metates. Otra evidencia, aunque indirecta, es una cita en el Popol Vuh que indica que los hombres también pudieron haber usado estos implementos. Así, aun cuando las mujeres generalmente están asociadas al uso del metate y la mano y la preparación de alimentos, no se puede excluir completamente la posibilidad que hombres también se hayan dedicado a la molienda. Además de la molienda del maíz, otra actividad que se asocia principalmente a las personas del género femenino es la producción textil, que incluye el hilado, el tejido de telar y la costura. Actualmente, pues, son las mujeres generalmente que se dedican a esta actividad, aunque hay personas que actualmente están, personas del género masculino u hombres que están dedicando, incursionando a esta actividad. La evidencia etnohistórica y los datos arqueológicos hacen referencia al carácter doméstico y femenino de esta actividad. Por ejemplo, Fray Diego de Landa menciona que las mujeres eran quienes hilaban y tejían y tenían la costumbre de ayudarse para realizar estas actividades. Un análisis de los diccionarios de la época colonial, Viena y Motul, asocian las labores de hilado, tejido y costura a las mujeres. Y el registro iconográfico también nos ofrece pistas importantes. Por ejemplo, tenemos algunas descripciones y representaciones de diosas, como la Michelle que estamos viendo, y representaciones de mujeres que están hilando o tejiendo, y estas representaciones van a reforzar el carácter sumamente femenino de estas actividades artesanales. No obstante, la división de trabajo por género, como ya dije, no siempre es exclusiva y estricta. En sitios como Altunja y Lamanay de Nueva Cuenta se han encontrado contrapesos o malacates en entierros tanto de hombres como mujeres. Como en la molienda, la actividad textil no estaba restringida a los grupos sociales privilegiados, aunque en los espacios usados por este sector es donde tenemos una mejor representación de las herramientas que evidencian esta práctica. Y es posible que las mujeres de élite hayan ganado aún más prestigio por elaborar telas o mantas mucho más finas y más coloridas, ¿no? Teniendo acceso a mejores recursos. Ahora, la tecnología del hilado y el tejido consiste pues, en los usos, las cremalleras, las telares de cintura y otros implementos. Toda esa tecnología, al igual que los textiles y las fibras que iban a producir, son altamente perecederas, es decir, no se preservan fácilmente en el registro arqueológico. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente que las mujeres estaban hilando, ¿no? O las personas? Y es que, es porque en el registro arqueológico encontramos los contrapesos que se utilizaban para mantener la inercia del uso que gira enrollando y convirtiendo la fibra en hilo, ¿ok? Estos elementos son generalmente elaborados o eran elaborados en barro cocido o cerámica, pero existen algunos ejemplares de piedra y en ocasiones de materiales perecederos como semillas de cocoyol. Bueno.
Las mantas de algodón, producto de esta actividad, eran productos o objetos muy deseados en la época prehispánica. Por ejemplo, aparecen en escenas de palacio, en varias vasijas, y en esta podemos ver, aquí, en donde hay una persona que está haciendo una negociación de matrimonio con el señor aquí. Aquí tenemos a la mamá y a la futura novia, ¿no? Y en esta negociación se incluyen como ofrendas, que incluyen, por supuesto, las mantas, ¿no? Tenemos evidencia de otras escenas en las que las mantas están representadas, y en este caso podría estar hablando o refiriendo a que las personas que están aquí en esta área están entregando tributo al Señor, ¿no? Entre ellas, pues las mantas pueden ser tributadas. Y también esto se registra en la colonia cuando que los españoles exigían o demandaban mantas de algodón para hacer como parte del tributo de las personas, ¿no? Otra actividad artesanal de suma importancia de la que tenemos registro desde el preclásico medio en las tierras bajas es la manufactura de papel mediante el procesamiento de las cortezas internas de los árboles. Este papel fue usada para una variedad de propósitos, y entre ellas tenemos las de las ofrendas rituales, como es el caso que vemos en esta imagen, en que rollos de papel servían de receptáculos para libaciones o sangres en los rituales. Otra escena famosa de papel siendo usado en un ritual es la de la señora Cabalchok de Yaxchilán, quien realiza un autosacrificio para invocar a la serpiente visión, posiblemente para darle a su esposo, suerte a su esposo Izanabalán III, el Ajau de Yaxchilán. El papel también era usado en atavíos, especialmente en personas que iban a ser sacrificadas. También hay indicios que efigies de dioses o sacerdotes eran vestidos con papel durante los rituales, una actividad que fue reportada en las relaciones de Yucatán, en donde se menciona que un sacerdote maya empleaba bandas de papel hecho del árbol copó. Esta práctica fue también reportada entre los lacandones en la década de 1940. Los lacandones usaban bandas de papel para rodear sus cabezas, para rodear o vestir las vasijas sagradas y también para vestir las sonajas. De manera más importante, el papel era usado como soporte de los códices. Con base en la evidencia escrita que nos dejaron las personas de la colonia, podemos saber que estos libros se contaban en cientos. Toda la evidencia etnohistórica, iconográfica y etnográfica señala que el papel corteza tuvo un carácter sagrado. De hecho, el papel amate, que es la contraparte náhuatl del Hun maya, es conocido como papel de los dioses. Así que este carácter sagrado era a nivel mesoamericano. Ahora, la producción de papel debió de ser una actividad practicada con relativa poca frecuencia. Y esa suposición o esta hipótesis se basa por el hecho de que la cantidad de herramientas usadas en su producción se reportan escasamente en el registro arqueológico. La tecnología para elaborar el papel fue muy simple. En la primera etapa de recolección de materia prima se requería de lascas posiblemente elaboradas de sílex. Se necesitaban contenedores para cocer las fibras, enjuagarlas y dejarlas en reposo. También se requería una tabla de madera y un aserador, el cual generalmente se fabricaba en piedra dura y de buena calidad. Y son estos últimos implementos que son evidencia indiscutible de la práctica de elaboración de papel. Estos son herramientas de forma oval o rectangular que presentan estrías longitudinales en una o dos caras. Generalmente tienen una canaladura más ancha en su circunferencia, lo que sugiere que fueron enmangados en su uso. Ahora, el registro epigráfico e iconográfico sugiere que tanto hombres como mujeres usaron el papel. Pero ¿quiénes fueron las personas encargadas de su manufactura? Las fuentes etnohistóricas no mencionan quién estuvo a cargo de esta actividad, pero el contexto en el que aparecen estos artefactos en el registro arqueológico nos provee piezas importantes. Los maceradores aparecen principalmente en contextos domésticos de élite o de estatus medio.
lo que sugiere que fue una actividad importante, ya sea que estuvo controlada por la élite, practicada por ella, o fue practicada bajo su supervisión. El hecho de que aparezcan en contextos domésticos, que raramente se encuentren los maceradores en entierros masculinos, sino que generalmente se encuentran en entierros femeninos, el hecho de que hay una ausencia de imágenes de producción, señala que fueron principalmente las mujeres las encargadas de elaborar este bien. De hecho, el registro etnográfico confirma esta idea. En Huixatlán de Madero, en Veracruz, el papel corteza era hecho únicamente por las mujeres de los brujos, quienes utilizaban este producto en sus diversos rituales. El conocimiento tecnológico y ritual necesario para elaborar este papel era generalmente transmitido entre madre a hija. La evidencia etnográfica, por supuesto, corrobora que el conocimiento tecnológico y ritual necesario para la producción de papel era controlado por unas cuantas, aún en tiempos modernos. Cabe aclarar que no se debe dejar fuera la posibilidad de que ciertas actividades o parte del proceso de producción de este producto fueron desempeñadas por hombres y mujeres por igual, como es el caso de la recolección de la materia prima. Ahora, la apicultura también fue una actividad muy apreciada por los mayas prehispánicos, ya que mediante ella se producía miel, cera, jalea real, que eran usadas para ceremonias religiosas, medicina, endulzante y para hacer alcohol. Landa reportó que los mayas intercambiaban miel y cera de abeja por semillas de cacao y piedras preciosas. Y es posible que miel y cera también hayan sido dadas en tributo a los señores, como aconteció durante la colonia. Como sea, durante el posclásico al menos y la colonia, la miel fue de gran valor, tanto económico como ritual. Ahora, la apicultura es una actividad que pudo haber sido realizada tanto por mujeres como por hombres y depende mucho de la ubicación de las colmenas, como acontece hoy en día. Se ha reportado en Sijó por la doctora Fernández Sousa que la cría de abejas era más femenina cuando se realizaba en el solar, pero cuando se realizaba en el monte, lejos del hogar, solía ser más masculina. En el registro arqueológico, esta actividad está indicada únicamente por la presencia de discos de caliza, que se conocen coloquialmente como panuchos, ¿no? Que sirvieron como tapas de colmenas, ya sea que tomaron la forma de cobones o troncos huecos de madera o de vasijas. Con esta información podemos afirmar que cuando los discos se encuentran en el contexto doméstico, las mujeres eran quienes se dedicaban a esta actividad, a cuidar las colmenas. El hecho de que tanto mujeres como hombres pudieran dedicarse a la apicultura se ve confirmado por el Códice Madrid, en donde se presentan deidades masculinas y femeninas que están realmente recolectando miel, ¿no? Esta actividad estuvo asociada con un dios, un personaje divino llamado Molcochí, que aparece también en varias vasijas polícromas de estilo códice. Molcochí se identifica porque lleva el glifo Kini y porta una máscara y generalmente un sombrero de hueso. Aquí vemos de nueva cuenta a Molcochí, o un personaje que tiene alas de abeja, y aparece en asociación con un héroe gemelo, Xbalanque o Yaxbalán, como se conocía en tiempos clásicos. Este personaje de Yaxbalán o Xbalanque, además de ser cazador, escriba o mago, era el cuidador de colmenas y quizá también fue el dios de los apicultores. Algunos piensan que fue de hecho una manifestación de Molcochí o viceversa. Molcochí también tenía una manifestación femenina, como podemos ver acá, y también otra de sus manifestaciones era el dios hinchado que vemos en esta parte, ¿no? Y posiblemente tenga esta forma por haber ingerido demasiada Ixtaventún, una bebida a base de miel, ¿no? Bueno, entre el inventario de artefactos recuperados en las antiguas residencias se hallan frecuentemente implementos a los que se les clasifica como alisadores, los cuales son interpretados como artefactos usados para dar acabados finales a los pisos de estuco. En el registro etnográfico, estas actividades son casi exclusivamente masculinas.
En los diccionarios Viena y Motul, recuperados durante la colonia, se mencionan títulos que indican que fueron los hombres quienes se dedicaban a diversas actividades relacionadas con la construcción. Así, cuando se encuentran alisadores o pesas en una residencia antigua, podemos inferir que alguno de sus miembros se dedicaba al menos en tiempo parcial a la construcción o al menos al trabajo en estuco. Ahora, durante la exploración de las antiguas residencias mayas se encuentra una variedad de herramientas elaboradas con sílex o pedernal y obsidiana, ¿no? Y estas fueron usadas para una variedad de funciones. De hecho, después de la cerámica, generalmente estas herramientas son como el segundo tótem, ¿no? La elaboración de estas herramientas requería cierto conocimiento acerca de la caracterización de la materia prima. Se necesitaba saber si podían ser talladas. Asimismo, se precisaba tener cierta fuerza para tallar los implementos y conocer las diferentes técnicas de talla para obtener el producto deseado. No tenemos evidencia realmente de quiénes fueran las personas encargadas de elaborar tales implementos, pero las pocas pistas sugieren que la elaboración de herramientas talladas fue una actividad masculina. Por ejemplo, en los diccionarios coloniales Viena y Motul aparece el término Agyoptok, que se refiere a que los hombres eran quienes extraían materiales de las canteras de sílex, que seguramente estaban alejadas de las residencias. En cuanto a los talladores, tenemos aún menos conocimiento. Si nos basamos en la evidencia etnohistórica y etnográfica, sin embargo, podemos sugerir que la talla de piedra fue también una actividad masculina. En la relación de Michoacán se observan personas ataviadas con vestimentas masculinas que están elaborando navajas, en este caso, de obsidiana. También hay evidencia de lacandones elaborando navajas de percusión y puntas de flecha. Aparentemente las mujeres no participaban en absoluto de esta actividad productiva. En cuanto a su uso, debemos analizar el tipo de las actividades realizadas para poder determinar quién usó los diferentes tipos de herramientas. Las personas encargadas de labrar las piedras eran hombres y sabemos mediante trabajos experimentales llevados a cabo en Guatemala que herramientas bifaciales que eran enmangadas eran usadas en esta actividad. La evidencia etnohistórica indica también que eran los hombres quienes tenían el monopolio sobre las herramientas tales como machetes y hachas y que con ellas trabajaban en el monte. Cuando las herramientas eran empleadas como armas, su uso también pudo haber estado restringido a los hombres. De hecho, en el diccionario colonial Motul aparece el término aktoch o flechero, título que sugiere que la tarea de lanzar flechas o quizá de hacer flechas era masculina. Por supuesto, tenemos todo el registro iconográfico que sugiere que el uso de armas utilizadas principalmente para la guerra estuvo restringido a los hombres. Aunque no tenemos evidencia para afirmarlo, no podemos negar completamente que las mujeres no hayan usado algún arma, ya sea para cazar en las inmediaciones de su hogar o para defender su hogar en tiempos de guerra. Y aun cuando no existe evidencia para sugerir que las mujeres pudieron haber manufacturado herramientas talladas punzocortantes, ellas pudieron haber usado cierto tipo de implementos tales como lascas, navajas y bifaciales, particularmente durante el proceso de producción de bienes artesanales y quizá durante la elaboración de alimentos. Y, para finalizar, podemos concluir varios aspectos de toda esta información. 1. Las unidades habitacionales fueron los espacios en los que se practicaron diversas actividades de producción, consumo, almacenaje y culto, las cuales fueron realizadas tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres fueron las encargadas principales de producción de alimentos y la crianza de la descendencia, y generalmente actuaban en contextos muy privados. No obstante, mediante sus actividades artesanales, también participaban en la esfera habitual de la comunidad e incluso eran partícipes, aunque de manera indirecta en ocasiones, de la economía política. Y siempre hay datos que se alejan, por supuesto, de los patrones, como es el caso de los malacates y los metates en entierros masculinos en Altunjay, Lamanay, y la imagen del hombre moliendo en un metate en Chichén Itzá. Esto soporta la idea de que la división de labor por género
y el significado de qué significa ser mujer y hombre en cada sociedad, fue algo elástico, fue algo flexible y siempre cambiante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nancy Conichonay. Tenemos tiempo para algunas preguntas para la especialista.